Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Voy a pasar a explicarles el trabajo práctico número 10 de sexualidad y género que corresponde a salud y adolescencia, ¿sí? En el punto 1 se pide que hagan un cuadro comparativo con los conceptos de sexo biológico, género, identidad de género, expresión de género y orientación sexual. Vamos a ver que ustedes lo tienen explicado en la parte del resumen, pero sexo biológico va a estar vinculado con lo físico, ¿sí? Es decir, con qué características físicas nacemos. Por ejemplo, con los cromosomas, con si tenemos órganos sexuales masculinos o femeninos, con las hormonas, ¿sí? Toda esa parte física tiene que ver con el sexo biológico. El género tiene que ver con una construcción social. Tiene que ver con lo que la sociedad espera. Por ejemplo, si el aspecto es femenino, se espera que sea una mujer, ¿sí? Y sabemos que en la realidad hay otros tipos de géneros. La identidad de género tiene que ver cómo la persona se siente, cómo se siente la persona puede corresponder o no con el sexo biológico. Por ejemplo, puede ser una persona que nazca con el sexo biológico femenino, pero sienta que es un hombre, ¿sí? Hemos visto varios casos. La expresión de género es cómo mostramos nuestro cuerpo a la sociedad, ¿sí? La forma de vestimenta, cómo vestimos, la vestimenta, cómo nos comportamos, ¿sí? El comportamiento. Y la orientación sexual tiene que ver con una atracción física, lo emocional, ¿sí? Hacia otra persona. Más que nada con qué personas nos sentimos atraídos. Eso tiene que ver con la orientación sexual. Van a ver que el punto 1 tiene ítems. En el punto A tienen que hablar del sexo biológico. Hay un cuadrito en la parte de resumen donde van a encontrar esto. En el punto B tienen que hablar de orientación sexual y van a explicar la diferencia entre los términos heterosexual, bisexual, asexual, pansexual y homosexual, ¿sí? Van a ver que eso tiene que ver con la atracción física. Y después van a ver en el punto C los tipos de expresión de género, donde van a explicar el femenino, el masculino y el andrógino, y van a explicar el andrógino, qué significa eso. En el punto 2 van a hablar de la pubertad. Y van a ver que la pubertad tiene que ver con unos cambios físicos que aparecen en la adolescencia y que van a estar asociados a el pasaje de la infancia a la adolescencia, ¿sí? O a después la adultez. Van a surgir una serie de cambios que después lo vamos a analizar en el punto siguiente. Y después pregunta, ¿por qué se llama la muerte de la infancia? Bueno, esto lo van a interpretar ustedes, pero tiene que ver con esto que les decía recién, ¿sí? Como es un pasaje entre una etapa de la vida y otra, van a dejar de lado una etapa para empezar otra. En el punto 3 van a hablar de estos cambios físicos en los hombres y en las mujeres. En la parte del resumen les dejé un cuadrito donde están bien explicados y se muestran estos cambios en los diferentes sexos. En el punto 4 vamos a hablar de aparato reproductor masculino, ¿sí? Aparato reproductor masculino se pone con este simbolito. Esto significa masculino, ¿sí? Y van a marcar todos los órganos que tienen y van a explicar los más importantes. Y también van a diferenciar entre órganos internos y órganos externos. ¿Cuáles vamos a encontrar en los internos para el hombre? Quiero que se basen en próstata, epidídimo y vesícula seminal.
ustedes van a explicar la función que cumple cada uno de estos órganos. Y en los externos van a explicar testículos, pene y uretra. Y van a explicar la diferencia entre cada uno o qué función cumple cada uno. En el punto 5 van a hacer lo mismo, pero con aparato reproductor femenino. Femenino se pone con este símbolo, ¿sí? Y van a diferenciar de nuevo entre órganos internos. Entre los que van a explicar en los internos son útero. Después en otros trabajos vamos a investigar específicamente algunos de estos órganos. Trompas de falopio. Esto ya lo tendrían que haber visto en la escuela secundaria básica, de falopio, perdón. Trompas de falopio, ovarios y vagina para los internos. Y después vamos a analizar los órganos externos, entre los que van a explicar vulva y clítoris. No se extiendan más allá de estos órganos que yo les doy, ¿sí? Por ahí encuentran más, pero con esto ya es suficiente. Punto 6, van a hablar del concepto de sexualidad. Van a encontrar algo de sexualidad en el apunte del resumen, ¿sí? Pero para que ustedes tengan una idea, la sexualidad es la forma como la persona se siente, piensa, actúa, ¿sí? Y van a ver que hay algunos factores que van a influir sobre la sexualidad. Por ejemplo, el factor físico, psicológico, afectivo, social, ¿sí? Y quiero que me expliquen por qué se dice que el concepto de sexualidad cambia a lo largo del tiempo. Eso también lo van a encontrar en la parte teórica, pero sepan de que va cambiando a lo largo del tiempo porque cambia de acuerdo a la cultura y la época, ¿sí? Es decir, no vemos la sexualidad ahora igual que como la veían nuestros abuelos, nuestras abuelas, ¿sí? Fue cambiando el concepto a lo largo del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, ahora consideramos el género. Antes no se consideraba, incluso el género se considera legalmente. Es un gran avance en sexualidad, ¿sí? Y antes no se consideraba. Por eso decimos que va cambiando con el tiempo. Cualquier duda que les surja de este trabajo, me preguntan de alguna de las maneras que nos comunicamos.